¿qué tal amigos, amigas? Pues sean bienvenidos a una conversación más interesante en Caja de Ideas. Recuerden que estamos aquí en este espacio en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitch, en Twitter, y bueno, todas las plataformas digitales en las que se puedan imaginar. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque queremos compartir con ustedes pues todos estos temas que son interesantes y que también pues varias personas que no están aquí en esta plataforma pues pueden estar en TikTok o nos pueden ver en Facebook. Y también pues les recordamos que nos pueden pues seguir, aparte pues que se mochen con sus likes, con sus me gusta, con sus suscripciones sobre todo, y que nos ayuden a compartir porque bueno pues eso es, nos hace pues que lleguemos a más gente y que podamos pues simplemente también establecer conexión con otras personitas que están por ahí en este mundo del ciberespacio. Bueno, sin más, pues yo les quiero presentar a mis amigos, compañeros de este viaje. Ellos son, empezamos por Diana. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, muchas gracias. Me da gusto estar nuevamente con ustedes platicando de temas interesantes, anecdóticos, de todo lo que nos pueda llamar la atención. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hola. Y Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy contento como siempre de pasar una sesión más pues con toda la gente que nos ve, que nos apoya. Gracias por los comentarios que nos dejan, por suscribirse, por dar like y por estar pendientes, ¿no? De los reels, de las stories y pues de las nuevas publicaciones que de pronto pues ahí vamos dejando, ¿no? En muros y en Twitter y tal. Y pues este tema también es uno de los que estamos esperando. Es bien interesante y pues bueno, todos tenemos pues muchas cosas que contar, algunas cosas tristes, otras no tanto, pero híjole, fue mucho aprendizaje para todos, ¿no? Así es, pues sin más, ¿qué tema es el que vamos a tocar hoy, Diana? Hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar unos añitos atrás. Vamos a hablar un poquito acerca de la pandemia, cómo nos fue, cómo lo vivimos, qué pensamos. Escaló más de lo que creíamos que iba a escalar. La verdad es que cuando yo escuché por primera vez lo de la pandemia, lo veía muy lejano, ¿saben? O sea, como que, sí, sí, aquí no va a llegar, como, ¿saben? Yo tenía muy presente lo de la influenza, que fue en el 2009, creo, ¿no? Y que entonces había como paranoia y como que veías a la gente con cubrebocas de repente y que te daban gel, pero que al final no pasó a mayores, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser algo muy por el estilo, La y de H1 repente, 21 14 22 de Albaster Gordillo, esa ¿te influenza. acuerdas? La influencia. Influencia Que- H1 2 sí, 3 4. Ay, que no Increíble. sabía, o sea, sí, yo pensé que iba a ser eso, o sea, dije, no va a pasar nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? Sí, sí fueron unos mesecitos, ¿no? O sea, de que se anuncia a que ya se dice, ya está aquí, cuando se da el primer caso, y Como de 3 meses, ¿no? repente, sí, 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 creo que sí fueron como 3 meses, creo, ¿no? Sí, creo Aquí que de sí. repente se empieza a ver como que, o sea, me acuerdo que me dijo mi hermano, oye, ¿sabes qué? Ve a comprar unos cubrebocas. O sea, ¿cuál cubrebocas? O sea, ya no había nada, no había alcohol, no había papel de baño. Yo no sé por qué nos preocupaba tanto el asunto del papel de baño. Antes que la comida se acabó el papel de baño. sí. Ujú. Había una paranoia muy cañona. Al principio creo que fue eso, ¿no? O sea, que la gente empezó a hacer compras de pánico. Eh, Creo yo también que esperábamos que fuera menos larga de lo que fue. Eh, Creo que creímos que estábamos preparados. Esto fue como que una cachetada en la cara donde nos decía, están bien pendejos para muchas cosas, ¿no? Todavía les falta mucho para,
como sociedad, ¿no? Para enfrentarse a algo de este tipo. La verdad es que yo no la pasé tan mal, ¿no? Hay casos de gente que de verdad sí le sufrió muchísimo, pero sí, aquí en cuanto a desabasto, ¿Cómo estuviste? ¿Estuviste trabajando en la pandemia? ¿Cómo fue? ¿Cómo la pasaste en general? yo la verdad es que la pasé rico, la pasé bien porque pues estaba con los niños, no tenía que salir, no había como preocupación de, los tengo que llevar a la escuela, Mm, pero sí, por ejemplo, en cuanto a la escuela, las plataformas no las sabíamos usar, los niños, las maestras no sabían cómo dar una clase en línea, los niños no estaban como preparados tampoco para recibir una clase en línea. Eh, Te digo, en general yo la pasé y no tenía que salir, ¿no? Entonces, no Ni le al sufrí trabajo. mucho. No, no trabajaba en ese momento, entonces, Ah, ya. Pensé que hacías pues, como... no, no, no. No hubiera estado preparada tampoco. Creo que igual pasó esto, ¿no? Mucha gente no estuvo, ni siquiera sabían cómo enlazarse. cómo prender Pero la compu. cómo prender la computadora, ¿no? Así, o que se quedaban como viendo a todos lados de dónde se apaga, cómo se le hace esto, cómo se le sube volumen. Eh, Ajá. Creo que al menos yo no la pasé tan mal, ¿no? Pero conforme fue aumentando el tiempo, creo que sí ya estábamos un poquito cansados, ¿no? Hubo parejas que se separaron, ¿no? Había gente que nunca había pasado tanto tiempo junta. Eh, el desabasto de alcohol, ¿se acuerdan? No sé si a ustedes les pasó, pero aquí ya no había cerveza, creo que fue de lo que más se sufrió al principio, ¿no? Antes de que llegara tantos decesos. ¿Ustedes qué tal la ok. pasaron? Pues yo, desde este lado, em, por ejemplo, acá en Estados Unidos, sí había, bueno, yo recuerdo para empezar que cuando esto empezó a ocurrir en Europa, pues tengo algunos amigos allá y cuando platicaba con ellos me decían, "O- güey, esto está súper cañón, váyanse preparando". O sea, yo sí estaba bien consciente. Yo de hecho sí tenía, em, pues, pues muchas precauciones, como con mucho tiempo de anticipación. Y yo hablé con amigos en México para decirles, güey, es inminente que va a llegar a México. Mis amigos en Europa se la están pasando muy mal. eh, Prepárense, ¿no? En ciertos aspectos y no sé, y tómenselo muy en serio, ¿no? Yo hablaba con mi familia, yo recuerdo, ¿no? Porque sí, los amigos en Europa, específicamente en España, sí me decían, o sea, cuando la pandemia estaba ya durísima, sí me decían, güey, o sea, se está muriendo un montón de gente, ¿no? Me decían, ¿no? Mis familiares se han muerto y tal. Entonces, en esos tiempos en México todavía decían, está hasta allá la pinche pandemia, ¿no? Acá no pasa, Sí, ¿no? Acá con un Alka-Seltzer se nos quita y o sea, que se la cotorreaban, ¿no? Los mexicanos como siempre hacemos, ¿no? Pero, pues a mí sí me preocupaba, ¿no? Con lo que escuchaba de los amigos allá y, pero pues ya sabes, ¿no? O sea, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, a pesar de que yo les decía amigos y familia, pues no es como que ya lo vivas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, sí al principio, pues sí había preocupación, sí se tomaron muchas medidas. Yo trabajé un tiempo desde casa al principio y ya después sí tuve que ir a trabajar, ya cuando había mucho más, vacunas y tal. Que acá siempre hubo un montón de vacunas, ¿no? Afortunadamente, pero em,
pues mucha gente no se la quería poner, ¿no? O sea, acá tenías que lidiar con esto, ¿no? O sea, en México yo veía, ¿no? Que la gente, pues al contrario, ¿no? Estaba exigiendo la vacuna y pues todos hasta se peleaban, ¿no? Hasta mentían, ¿no? Con tal de que les tocara una vacuna y tal. Pero acá, por ejemplo, el sistema fue diferente. Acá las vacunas las podías adquirir en cualquier farmacia. Nada más hacías tu cita. Al principio hacías cita y era una cita fácil donde te metías pues a una página de gobierno, decías, pues tengo tantos años, bla, 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 ¿no? Metías tu seguro y tu ubicación y te daban pues el lugar más cercano. Acá quienes distribuyeron las vacunas, que te podía tocar em, eh, Pfizer, la Janssen, Silic, o sea, Johnson y Johnson, y otras dos diferentes. Evidentemente la rusa, ni la china, ni la cubana, ni la mexicana, ni nada de eso, ¿verdad? Pero era muy sencillo, o sea, ellos te asignaban pues, qué farmacia estaba más cerca. Les digo, las farmacias eran las que distribuían pues las vacunas, farmacias como Walmart, que tienen farmacias adentro del establecimiento, pues las farmacias comunes que hay acá, que se llaman Walgreens, que se llaman CVS, y eran por hora, ¿no? Hora específica. Tú decías, bueno, pues a las 11 de la mañana, ¿no? Y te enviaban a las 11 de la mañana, ¿no? Tú estabas 10 minutos antes de las 11 de la mañana, un día, tenías que ir y pues el farmacéutico pues te aislaba en una cabinita, firmabas, pues, sabes, ¿no? Todos los... em, em, pues que estabas de acuerdo, ¿no? De que podía haber algo ahí de por medio, si salía mal y tal. Y rápido. Pero les digo, acá el problema es que la gente no se la quería poner. O sea, la gente estaba así como... Ni siquiera estaban en el estadio donde la gente pensaba que, que era muy válido, pero pues había mucha gente que pensaba que era un experimento todavía y que pues no confiaban mucho porque pues éramos una especie de conejillos de indias, ¿no? Y que cuáles iban a Sí. ser los efectos secundarios. Ni siquiera estaban pensando en eso, o sea, realmente era la rebeldía de ¿por qué me la voy a poner? O sea, así, o sea, a veces los argumentos de la gente eran así de, no, yo no me la voy a poner, ¿por qué? No, pues porque no quiero, o sea, porque yo no creo que esa vacuna nos ayude, porque yo no creo en el virus. Y ya gente muriéndose acá muy cañón, ¿no? Y tal, y camas igual, completamente llenas, ¿no? En hospitales y el tema todo de la oxigenación, pues ya no había aparatos para oxigenar y tanques y tal, pero pues la gente así, y, o sea, había momentos donde tú escogías la hora, la fecha, donde te pusieran la vacuna y tú veías porque te aparecía, te desplegaba, son todas estas horas en el día que te puedes vacunar. Ujú. Obviamente, si, por ejemplo, si cada espacio de, no sé, de en una hora, ¿no? De entre 10 a 11 de la mañana, pues te podía dar capacidad en una farmacia como para atender a, no sé, 200 personas, por decir algo, ¿no? Entonces, pues si ya estaban, pues todos agendados para esa hora, pues ya se bloqueaba esa hora y pues, te aparecía, ¿no? De 12 a 1 y así. Bueno, había veces que entrabas y, y estaban así, desbloqueados todos. O sea que la gente, pues no se... Y te ponía, ¿no? Número de vacunas disponibles y, por ejemplo, de 300 o de 500 en una farmacia te ponían 492. O sea que la gente, pues sí le está valiendo madre, ¿no? Al grado de que pues, sí tuvieron que poner de pronto en los trabajos, que pedir el comprobante, ¿no? Pedir el comprobante. Y cuando te contrataban en algunos trabajos te pedían así de, güey, en algún momento dado te podemos pedir el comprobante de tu vacuna, ¿estás dispuesto y tal? O sea, una pregunta más
para contratarte como decirte, oye, ¿estás de acuerdo que revisemos tus antecedentes? Así, ¿no? Ujú. En ese nivel, ¿no? Así estaba la situación, ¿no? Y por ejemplo, en el trabajo les digo bien, pues todo tranquilo. Cuando ibas al ¿Hubo compras súper, de pues de pronto pánico? sí, fíjate que sí, hubo compras de pánico. Acá generalmente hay, eventualmente, cada ciertos meses compras de pánico cuando hay un huracán o cuando va a haber algo así. Y sí, lo Ujú. primero que se acaba es el papel, el agua embotellada y cosas así, enlatados y así, ¿no? Eso es como ya una constante cuando va a haber un huracán, un tornado, cosas así. Pero en ese momento, pues lo de siempre, ¿no? Detergentes, cosas, toallas con cloro, eh, el, el, el jabón para limpiar las manos, el alcohol Ujú. también. em, el alcohol o sea, saben, para limpiarse, ¿no? ¿El gel? El otro no, las Ujú. cervezas, el whisky, pues, ¿La siempre cerveza hubo, de no se hecho, acabó? ¿Allá no se les acabó la no, cerveza? no para nada, de hecho, acá yo veía, ¿no? Fue increíble porque yo cuando veía las noticias decía, ¿qué es lo que se está comprando más mientras está la gente en casa en estos momentos? Alcohol. Ujú. Y era, pues obviamente alcohol, número uno, o sea, whisky, vodka, cerveza, y número dos, municiones para armas. Porque pues obviamente la gente, eh, pues su hobby era acumular armamento, ¿no? Y para salir a los campos de tiro, que pues obviamente como eran campos abiertos, pues sí podían salir en pandemia, ¿no? Entonces, pues obviamente la industria armamentista pues sí ganó mucha lana porque al menos acá donde yo estoy sí se vendió muchísimo, ¿no? Armamento. Y sí, el papel de baño pues era una locura, ¿no? O sea, no había y tal, ¿no? Em, Incluso había gente que compraba así como, hubieron algunos videos, ¿no? De gente que subió en redes sociales que compró, no sé, así como 50 paquetes de papel de baño y les aventaba Mm. gasolina y un cerillo, ¿no? O sea, como burlándose la gente así de, güeyes, yo tengo 50 paquetes de papel y miren, los quemo, ¿no? O sea, gente ya, pues ya sabe, ¿no? Hay de todo, ¿no? Em, Ujú. pero sí, sí escaseaba, ¿no? Pero pues sí, nosotros siempre nos preparábamos, ¿no? O sea, como ya estamos acostumbrados un poco al tema, les digo, de huracanes y esas cosas, siempre tienes que estar, siempre tienes como, eh, pues una reserva, ¿no? Extra de ese tipo de cosas, porque pues, sabes que en algún momento dado, de un día a otro, pueden haber alerta de una de esas dos cosas, huracán o tornado, y tienes que salir casi casi ese mismo día a comprar cosas, ¿no? Porque no sabes si va a durar mucho o poco, y si no tenías nada, por ejemplo, en tu refri, pues te jodiste, ¿no? Entonces, eh, pero Fíjate, es sí algo había, que no se tiene mucho aquí, ¿no? En México no tenemos tanto esa cultura de sí, tener no, como que reserva de alimentos y tal, ¿no? sí, Como no, que no nos da un es, poquito igual, ¿no? Porque no pensamos que vaya a pasar algo así. sí. ¿Y tú, Luis? Pues yo la pasé un tiempo de home office. Al principio como que no, bueno, los jefes no lo tomaban así como que tan de impacto, porque sí, como bien lo decías, Carlos, en Europa, ¿no? Pasaba, y sobre todo pues en China, que era como el lugar muy, muy apartado, y no se pensaba que pudiese tan rápido llegar, ¿no? Acá a México. Entonces, cuando ya se empiezan a tomar las medidas en aquellas partes del mundo ya más estrictas, es cuando ya nosotros nos mandan a la casa y a hacer home office. Pero sí lo que yo notaba es que la gente no lo creía y más bien era como parte de teoría de la conspiración, ¿no? Luego así decir, es que lo está inventando el gobierno para mantenernos, pues sí, en casa y que no nos demos cuenta, porque seguramente van a hacer algo y para que no nos demos cuenta, ¿no?
Sí. Pero sí, a veces se tomaba como chiste y otras era así como de que decían, no, o sea, eso no existe, eso no pasa, eso no sé qué. Aunado a ello, yo aquí en la casa, pues lo que hacía era, obviamente el trabajo, pero también me metía mucho a ver programas así como este, ¿no? En YouTube, sobre todo de gente de España, porque hay un comunicador que se llama Iker Jiménez, no sé si lo ubiquen, Sí, sí, claro. eh, que él tenía esa parte, en ese entonces un programa que se llamaba La Estirpe de los Libres, que de ahí nació y ahorita sigue, ¿no? Pero ahí él pasaba a un doctor que hablaba de todo esto que había, digamos, detrás del virus y todo. Y sí lo tengo muy presente porque, pues como que ellos decían, y a mí se me decía que era como que la verdad, ¿no? De lo del COVID, porque sí decían, no, pues es que es un arma química, que, no sé, trata de mantener a raya a Estados Unidos por la situación, porque en ese entonces venía ya el contexto de como el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, que de hecho fue Ajá. cuando Estados Unidos prohíbe, creo que la entrada, ¿no? De la empresa de Huawei, algo así, algunos dispositivos. Entonces dices, bueno, puede ser, ¿no? Te hace como clic en esa lógica de acontecimientos. Dices, sí, puede ser que sí haya metido mano en ese aspecto China, ¿no? Porque nace, supuestamente, es que hay teorías, ¿no? Una, que nace en China, ¿por qué? Porque supuestamente hubo como un encuentro de militares en China, que es casi como Juegos Olímpicos, que se lleva a cabo allá, y dicen que los marinos de Estados Unidos llegaron y que los chinos dicen qué casualidad que ellos vienen aquí a Wuhan y vienen a esta tipo Olimpiada y cuando se van es cuando empieza la situación de los contagios y de que están teniendo pacientes que tienen síntomas que no habían tenido en otra ocasión, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro, los Estados Unidos acusando de que China andaba haciendo pues experimentos, porque resulta que en Wuhan es como uno de los laboratorios que tiene China, precisamente donde desarrollan o se cree que desarrollan, según la inteligencia estadounidense, armas biológicas y químicas, ¿no? Entonces ahí entran esa disputa. Pero bueno, más allá de todas esas situaciones, sí yo lo viví en esa parte, aquí encausado y pues esperando, obviamente, viendo las noticias, esperando precisamente también una vacuna. Yo personalmente yo decía, pues a lo mejor no pasa más como cuando fue lo del H1N1, ¿no? Fue como muy leve, fue pasajero, Que incluso, veníamos de esa experiencia, ¿no? Veníamos ajá, de esa experiencia que había sido un poco relax, ¿no? En cuanto a ujú, que sí dicen como muertos y tal, pero se medía en que cuántas personas tú de primera mano conocías que se hubieran enfermado de influenza, ¿no? ajá, exacto. Entonces era como del primo, de un amigo y tal, entonces como que no lo veías tan cercano, Y pero aparte, no sé si recuerden igual así la embestida de los medios de comunicación que decían, es que ya hubo tantos muertos en Perú, en ¿no? En América Latina. No sé si recuerden cómo pasaban que toques de queda, no podía salir creo que después de las 9 de la noche, la gente así Sí. muriéndose en la calle. Entonces, crearon tanto ese pánico de que te guardaras que yo sí empecé a creer que había como un complot o esa teoría de la conspiración, porque yo decía, bueno, y todos no sé si también ustedes se preguntaban o les preguntaban, oye, ¿y a quién tú conoces que le haya dado el virus, ¿no? Que se haya claro, muerto, porque yo no conozco a nadie, sí. porque yo no sé qué. Y yo decía, no, pues sí es Los cierto. primeros meses, los primeros meses pasaba eso, ¿no? Que era como de, ¿y a quién conoces tú? No, eso no es cierto. Es una mentira, no está pasando con tanta magnitud como nos están diciendo. Y en un principio sí, o sea, sí era real, ¿no? El que no conociéramos a alguien cercano. Pero creo que ahora, o sea, ¿a cuántos años van? ¿2 años? ¿3? En Este, 2019, fue en 19, ¿no?
Donde No, en el comienza, creo, 20, no, ¿no? en diciembre del 19 empieza en China Ujú, y creo que se ujú. manifiesta ya en el mundo a como marzo, abril, algo así, ¿no? Marzo del 20, sí. Entonces creo que ahora todos, o la 3 mayoría, conoce añitos. a alguien de primera mano que Sí, murió por COVID, ¿no? Sí, Nos exacto. sobrepasó. De hecho, yo tengo una amiga que la fui a visitar al municipio de Tultepec y recuerdo que la vez que fuimos a comprar así a un lugar donde venden antojitos mexicanos y pues pasamos, ¿no? Y dije, pues vamos a comprar, no sé qué, va. Bueno, a los 15 días vuelvo a ir y me dice, ¿te acuerdas de la señora que ese día nos atendió? Ah, sí. Dice, pues ¿qué crees que ya murió, ¿no? Murió de COVID. Ujú. Dice, pero no solo ella, No, murió también en una semana su hermana y el esposo de su hermano. Y yo dije, oye, no juegues en una semana, ¿eh? Y le digo, no, no, está cañón, o sea, hubo y de ahí, casos de familias completas. ujú, exacto, sí, así pasó, de repente todos ellos se fueron. yo en mi O casa tuve sea, ¿nos estás casos, diciendo que tú salías en pandemia? Sí, sí, llegué a pues por salir, necesidad, ¿no? sí, exacto, o sea, por X situaciones me tocó salir, pero yo siempre usé cubrebocas, de hecho hasta la fecha yo uso cubrebocas, y yo soy una de las personas que por lo mismo que hace rato les contaba de lo que veía de ese programa español y todo, yo no Ujú, creía también en la vacuna, que de hecho yo no me la quería poner y bueno, por razones laborales fue que pues sí, por fin sí me la puse, pero sí yo de todos modos siempre usaba cubrebocas, siempre con el gel antibacterial, de hecho igual llegué a hacerme de un tubito así, ¿no? Pequeño, tanto, bueno, fueron dos, uno de gel y otro de alcohol, que igual lo ujú. usaba, me lo ponía y después el otro y cubrebocas siempre, o sea, muy, muy cuidadoso en ese aspecto también. Sí, estaba cañón. Yo me acuerdo que en el trabajo, acá, pues, bueno, casi en todos los trabajos, como allá, ¿no? Ponían pues un termómetro y tenías que apuntar tu temperatura y obviamente ahí en la entrada, ahí sí, pues en la entrada de los trabajos, pues ponían cubrebocas y guantes si querías, ¿no? Si llegabas y no traías, pues ahí agarrabas, ¿no? Este, yo solamente compré unos cubrebocas. Compré un cubrebocas. Porque como pues te lo daban en lugares así y Ujú. todo eso, ibas al súper y a veces pues, te daban en la entrada así de pues no entras si no traes cubrebocas, pero aquí hay, ¿no? Pues ya agarrabas, ¿no? Yo nada más compré uno solamente, ¿no? Y de tela compré, ¿no? Obviamente cuando pues había esa poca información que pues a lo mejor los de tela no funcionaban muy bien, que tenían que ser los otros, ¿no? Eh, pero bueno, realmente, pues acá sí se vivió, ¿no? Pues obviamente había como más facilidades para encontrar cubrebocas y temas, pues como alcohol, si encontrabas un poquillo más. Como que hubo esa escasez, pero muy poco ya después había, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo que esas veces yo sí tenía que salir siempre al súper, ¿no? O sea, pues obviamente en casa, pues mi familia se quedaba y yo era el único que iba, ¿no? Yo era el único que salió casi durante toda la pandemia y obviamente solo salía al súper, ¿no? Cuando trabajaba en casa, Ujú. pues solo iba al súper y obviamente pues sí me super lavaba las manos, igual cuando no había información, ¿no? Donde pues casi casi también, lavabas tus tenis y toda la ropa, ¿no? Y te quitabas toda la ropa y la Claro. metías a lavar, ¿no? Cuando había todavía eso, ¿no? Eh, y nunca me dio durante la pandemia, durante lo más fuerte, nunca me dio. Eh, y me dio ya casi, que será como a finales del año pasado, una cosa así, o a principios de o sea, una cosa así rarísima que yo creo que me pegaron, pues no sé, los niños o algo así,
que esa es otra, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Por algo, ¿no? No sé si fue por diseño o por el destino, pero no les afectaba tanto a niños, ¿no? O prácticamente eran inmunes, pero qué bueno, porque imagínense, o sea, yo platicaba pues con amigos esto, ¿no? Les decía, güey, imagínate que esto le hubiera también afectado a niños, o sea, estuviéramos hablando de 6 veces más la cifra de fallecidos, ¿no? Porque pues, los Sí. niños se metían las manos a la boca, o sea, no tenían los cuidados de un adulto, ¿no? Ujú. O sea, de inmediato los niños se hubieran agarrado de volada, ¿no? Pero bueno, fueron pocos, bueno, relativamente pocos los casos de COVID en niños, y porque pues obviamente tenían los pulmones como prácticamente más, eh, pues, más puros, ¿no? Pues podían sobrellevar mejor este tema de la falta de oxígeno a los que les daba. Pero sí, o sea, eso también fue algo así como muy interesante, ¿no? Que casualmente no les dio a los niños, ¿no? Y digo, es algo que todos agradecen, pero también sí Sí. lo raro, ¿no? Digo, a veces te da por pensar, ¿no? Conociendo de pronto cómo actúan los gobiernos, ¿no? Casualmente a la gente mayor fue a la que le afectaba más, ¿no? O sea, es la gente mayor, por ejemplo en Europa, ¿no? Es la gente mayor Ujú. que quieras o no, pues era una carga para el Estado, ¿no? Para los estados, ¿no? Por las pensiones, ¿no? Sí. Que a veces pues eran insostenibles, ¿no? Porque pues lo que hemos platicado, ¿no? Que no hay tanta gente joven. Entonces, Ujú. si no tienes tanta gente joven laborando y tienes pues una gran mayoría de jubilados que les tienes que pagar pensiones, pues ahí es cuando está el crack, ¿no? Pero pues bueno, haya sido pensado o no de esa manera, pues digo, desafortunadamente fallecieron muchas personas pues ya mayores, ¿no? Adultos mayores, pero para muchos estados fue como, o sea, pues una renovación de su población, ¿no? O sea, donde sí he escuchado, ¿no? De pronto mucha gente con esas ideas de conspiración que sí lo menciona, ¿no? Muy fuertemente, ¿no? Que esto pues les parece que fue diseñado, ¿no? Yo a estas alturas ya me puedo esperar lo que sea, ¿no? O sea, ya realmente eh, no defendería, ¿no? A los gobiernos, pero tampoco creería, ¿no? Ciegamente que no fueran capaces de algo así, eh, para muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que, híjole, a todos sí nos impactó de alguna manera, ¿no? Tanto en nuestras relaciones, tanto en la falta de libertad, ¿no? El estar encerrados, el tema, pues, económico, que muchas personas, pues, obviamente los despidieron, no pudieron trabajar, o los que se enfermaron, o los que perdieron un familiar, em, o incluso muchas personas que se enfermaban de COVID y después les dejaba Tenían secuelas, ¿no? secuelas, claro. Y que Está aún, y que cañón. aún las tienen, así de pues, respiratorio y todo. Yo nada más quería señalar algo que es de acuerdo a la vacuna, porque sí, bueno, de hecho, así en mi casa, pues nadie quería ponérsela, ¿no? Precisamente por toda esta situación llamémosle la teoría de la conspiración, y eso mismo le decíamos a mi mamá, ¿no? Así de que no, pues no, no te vamos a llevar porque es esto y esto. Bueno, al final, pues mi mamá, como tenía contacto con los vecinos y eso, pues le comentaban, ¿no? De que ya se venía a poner la vacuna, de que, ¿no? Porque aquí pues siempre tuvimos esa precaución de estar con lo de por si sí o por si no, las manos limpias, todo, ¿no? Y cubrebocas, eso sí, siempre al 100. Pero sí, mi mamá se quedó con esa espinita, ¿no? De querer decir, híjole, es que ya todos los que yo veo y que conozco dicen que ya se la Ujú. pusieron. Entonces ella dice, pues yo sí quiero ponérmela, ¿no? Si ustedes no quieren, pues no, pero yo sí. Y bueno, al final, pues nos convenció
se le llevó y precisamente el día que se le llevó, fue un viernes, fue como a las 11 más o menos de la mañana, que se le puso la vacuna, pero ya en la tarde, como a las 5, empezó ya con ciertos síntomas en su cuerpo y eso fue lo que ocasionó que se le llevara al hospital y bueno, ahí tuvo un proceso, duró algunos meses y bueno, terminó con el fallecimiento de mi mamá. No falleció de COVID, pero la vacuna bueno, es lo que nosotros pensamos, como hay otros casos que también se han sabido, que le detonó ciertas cosas en su organismo, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que esa vacuna, pues obviamente tenía algo más, ¿no? No sé, a ciencia cierta que solamente puedo especular, como otros casos que yo he sabido que así se dieron, y siento que sí tenía algo, o tiene, o no sé. Pero el chiste es de que ese es el otro lado de lo de las vacunas, ¿no? Y de lo de el combate a este virus. Ahora también lo que quisiera tocar es, como decíamos, qué es lo que trajo, qué es lo que no, la pandemia. Lo que sí es lo mismo, ¿no? Que vemos las oportunidades de, pues de vender. En este caso, como bien lo decías, Diana, que se terminaron los cubrebocas, sí, o sea, y mucha gente, tú veías en Facebook, ¿no? Los grupos, todo, Sobreprecio, ¿ah? Todo el vendiendo. mundo vendía Sí, cubrebocas. ujú, Sí. cubrebocas, gel antibacterial, alcohol, y creo que aparte, sí, hubo gente que supuestamente traía vacunas, cuando todavía ni siquiera, creo que todavía no estaban liberadas y ya estaban vendiendo vacunas y las estaban aplicando, ¿no? Y gente que pues desesperada, dijo, sí, yo voy, yo dame tanto y pagaban lo que fuera, ¿no? Por eso. Y esa es otra parte que trajo esta pandemia y que generó ese pánico por el cual pues también se terminaban los rollos de papel de baño, ¿no? Acá Tiene varios que ver con amigos, nuestra fíjense. capacidad, Ah, ¿no? De reacción, ¿no? Cómo reaccionamos ante las situaciones adversas, cómo nos gana el pánico, ¿no? O sea, la desinformación, son muchas cosas que se juntan y muchas cosas que nos pasaron, ¿no? Formas de vivir distintas, ¿no? Yo cambié, o sea, iba al súper y llegaba y sí hacía eso de limpiar, todo olía a cloro, ¿no? O sea, así como que decían, no, el cloro. Y de repente era así que tenías un atomizador con cierta cantidad de agua y cierta cantidad de cloro y llegábamos y empezamos a limpiar todo, llegábamos incluso al exceso de lavar el dinero, ¿no? De poner así el dinero en un recipiente así como para darle una enjuagadita, llegabas y te cambiabas de ropa. Lo que sigo manteniendo es, ya no uso cubrebocas, ¿no? Pero sí los zapatos, ¿no? Lo que hacemos ahora cada vez que llegamos a la casa es cambiarnos los zapatos. Pero sí creo que cambiamos muchas formas de vivir, de muchas cositas, ¿no? En cuanto a la limpieza, quizá desinfectábamos, me acuerdo que desinfectábamos todo, ¿no? Perillas de las puertas, este, sí, yo tenía que salir poco, pero sí tratábamos como de mantenernos como que aislar, ¿no? Que no entrara el virus. sí, todos estuvimos haciendo lo posible, ¿no? Pues por no contagiarse, porque no sabíamos hasta qué grado de peligro había, ¿no? Había pues poca información sobre cómo te atendían los hospitales. Incluso, pues ya un poco avanzado este tema, pues muchos tenían terror a llegar a un hospital porque sabían que pues si entrabas no salías, ¿no? Sí. Y pues era el tema pues ya la cantidad o sea, independientemente del virus que estaba ahí, pues mezclado con otros y con bacterias, o sea, y con las defensas bajas, pues era un hecho que no ibas a salir, ¿no? Entonces, sí está muy cañón, o sea, y debemos recordar que en los hospitales, pues, aunque sanitizan, aunque tienen todo muy limpio, eh, es irremediable que siempre va a haber pues una gran carga, ¿no? De virus y bacterias pues que no se pueden eliminar del todo. Entonces,
pues sí, era, híjole, bien feo, ¿no? Ver cómo la gente desesperada, pues porque no pueden respirar, tenían que decidir, ¿no? Y casi despedirse del familiar, ¿no? Entre te llevo a que te pongan oxígeno al hospital o te quedas en casa, y también pues es un volado, ¿no? Era bien feo, y híjole, por ejemplo, a mí cuando me dio, los primeros días sí fueron muy fuertes. Yo solamente me apliqué una vacuna, la de Johnson y Johnson, eh, y no fue porque no quisiera y tal, ¿no? Aunque sí dudaba, ¿no? Yo realmente también era de la idea que, no tanto conspiracionista, pero yo siempre fui de la idea de, pues los primeros ensayos pues, son una mierda, ¿no? O sea, te va a tocar la rifa al tigre, ¿no? O sea, los efectos secundarios pues lo están ensayando contigo, ¿no? O sea, con esta Claro. primera ola, ¿no? Yo era por eso que no me la quería poner al 100%, pero pues bueno, sabía que pues era necesario. Pero me puse la de Johnson y Johnson porque fíjense que justamente antes de ponérmela, me iba a poner yo Pfizer, ¿no? Normal, de las que había acá. Pero justamente pues yo investigando y así de pues cuál vacuna y tal, me encontré en ese tiempo de la pandemia así más fuerte, eh, que hubo un caso de una enfermera en Coahuila, me parece, no sé, un estado del norte de la República, en México, de una enfermera que tenía alergia, un tipo de alergia, igual que la que yo tengo, ¿no? A cierto tipo de medicinas. Y ella se puso exactamente pues la Pfizer, y se supone que la Pfizer la dejó inmóvil creo que de la cintura hacia abajo, y la dejó inmóvil y en coma. Entonces estuvo muy jodida, ¿no? La situación. Y obviamente pues fue el primer caso en México de alguien que le había hecho una reacción, o sea, fuerte a la vacuna. Y aparte fue un caso como muy estudiado porque pues esta persona pues era como personal del Seguro Social en esa entidad, ¿no? Pues era como pues alguien a quien sus compañeros pues la cuidaron, ¿no? Así de, güey, pues no, es parte de Ujú. nuestro equipo, ¿no? Hay que ver qué le pasó. Entonces, pues se metió un poco más con el gobierno estatal, el gobierno federal, y estaban analizando el caso y vieron que la alergia que ella tenía era lo que le había hecho reacción. Entonces, justamente cuando yo me iba a poner la Pfizer, vi ese caso, dije, no manches, yo no puedo poner esa vacuna porque, o sea, ahí sí tuve que poner la balanza así de, güey, o sea, tú tienes la misma, alergia que Ujú. esta señora, ¿no? Y quedó como quedó, en coma, y ya después, que despertó, creo que sin movilidad, ¿no? Entonces, pues yo sí ponía en la balanza así de, güey, o sea, COVID que te dé y que a lo mejor la puedes librar, o esta reacción que también te puede dar, ¿no? Entonces sí, estuve investigando y vi que la de Johnson y Johnson pues era la dosis como que la sustancia activa o algo así, la más baja, ¿no? O sea, como Ujú. que la más leve de todas, ¿no? Y me puse esa, pero pues cuando me la puse sí me pegó duro, ¿no? O sea, sí me dio fiebre y así fatal, ¿no? Y sí, en ese momento me di cuenta que si me hubiera puesto la Pfizer, sí me hubiera quizás, eh, pues dado la chiripiorca como a la doña, ¿no? Entonces sí decidí pues no ponerme, y de Johnson y Johnson nada más era una. O sea, no había una segunda dosis, una Ujú. tercera, entonces yo siempre me quedé con una y no me quise aplicar la otra porque pues obviamente dije, güey, pues no me aviento ese volado, ¿no? Pero este pues sí, o sea, ese tema de las vacunas, pues sí, se estaba bien fuerte, ¿no? Y cuando me dio a mí, les digo, me dio ya casi, pues el año pasado, ya al final, ¿no? De año o a principios de ya no recuerdo bien. Y sí me pegó durísimo, o sea,
Y es cuando mala ya estaba onda. más leve, ¿no? O sea, Sí, no, ya pues ahorita los casos ya está mucho más relax que antes. Y tú ya tenías no la había ventaja de cubrebocas. elegir tu vacuna. O sea, Y ya no nosotros había cubrebocas. Sí, aquí en México no podíamos elegir, ¿no? O sea, no había tanto como, ya la que te pusieran, a mi generación, aparte eran filas enormes y te ponían sí. musiquita dependiendo tu época y así, la primera dosis, ¿no? O sea, a los más ¿A ti te grandes les ponían de ponían Yuri? ja, 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 ja. Si somos casi de la edad, Carlos, no manches. A mí me ponían Este, de Belinda, ¿eh? sí, a nosotros nos pusieron 97, ¿qué más había? Magneto, así, horrible. Bueno, y era como que para Teletubbies. que todos nos relajáramos. ¿A ti también te pusieron música, Luis? No, No, ¿en serio? Ay, claro puras que de sí, Chente. a todo. Ay, no, pues ¿dónde te la pusiste? ¿En una cantina? Ah, me equivoqué del alcohol, ¿no? Te equivocaste de alcohol. Y me tocó, a mí me pusieron la AstraZeneca. A ti, Luis, ¿cuál te pusieron? Creo que esa, AstraZeneca. Creo que era la general, ¿no? La que teníamos todos. ¿Y No, cuántas se Sí, sí, sí. pusieron? yo dos. Dos también. Ajá. Eran más, La ¿no? primera, Ujú. ¿cómo? Eran tres, creo, sí. 3 y 4, O creo, el creo, refuerzo, ¿no? sí. No sabes que sí me puse tres. Sí me he puesto tres. Ajá. Yo dos. Pero decían que la reacción también estaba muy cañona. O sea, la mayoría de gente que se la puso, sí decían que, o sea, que ya no se querían poner la siguiente dosis, ¿no? Porque les daba Sí, temperatura muy fuerte, que exacto, tuvieron sí. muchos síntomas, ¿no? Sí, de hecho, sí, Entonces, a que la la habían primera. pasado A la mal. primera que se ¿También ponían. tuviste? No, yo no. Pero sí comentaban que así, la primera vez que los tiraba y que se tenían que quedar Ujú. casi un día en su casa. Pero no, a mí la verdad es que no. Y no sé, o sea, yo no sentí nada. Nada, nada, nada. Y no me ha dado esa cosa. A mí tampoco, ni me ha dado ni tuve ninguna reacción. Yo creo que nos inyectaron agua, o creo que ya la leche radioactiva que tomamos en algún momento de nuestra vida, Las pues Sí, ya membranas como ¿eh? que nos salinas. dio defensas acá Sí, más fuertes porque, si las vacunas las ¿cómo? vendió Javier Duarte, pues a lo mejor sí tenían agua, ¿no? O A lo mejor aire. eran pura agua, Yo porque ni tengo, siquiera, o sea, como el moretoncito, quizá, ¿no? Un poquito de dolor en el brazo, pero no, afortunadamente no me dio ninguna reacción. Sí me daba miedo, ¿no? O sea, sí dije, ay, a ver si la libro, ¿no? A ver si no me mata la vacuna. Pero creo que en general en México, creo que la gran mayoría sí estábamos esperando ya que saliera la vacuna, ya queríamos ir a vacunarnos. Creo que como que somos un país como que sí, sí nos vacunamos, ¿no? O sea, como que tenemos muy arraigada la idea de vacunarse. Este, y ya estábamos desesperados, ¿no? Creo que cuando se dio la noticia de las vacunas y tal, por eso había tanta gente, ¿no? O sea, en Estados Unidos lo Sí. que nos cuenta Carlos, pues es una realidad totalmente distinta a la que se vivió aquí, ¿no? Aquí sí, Y sí realmente queríamos ir a sobraron, ¿eh? vacunar. Sobraron millones de vacunas, por eso, pues de pronto creo que pues enviaron, ¿no? De Estados Unidos a otros países. Fue una cantidad Ujú. absurda de gente que no se vacunó nada más por o sea, porque no quisieron, ¿no? Incluso muchos amigos vinieron de pronto, pues de visita, y se aplicaban la vacuna. Y pues yo les ayudaba a sacar la cita y tal, y pues no te pedían pasaporte, no te pedían nada. Era así como, o sea, era tanto, o sea, que era así de, güey, pues sí, que se lo ponga quien sea, o sea, no vamos a estar revisando su licencia de conducir, que acá pues la licencia de conducir es para todo, ¿no? O sea, les valía, Ujú. ¿no? O sea, pues nosotros las ponemos a quien venga, ¿no? Con cita, o sea, porque era o sea, estaban inundadas las farmacias de pronto de esas vacunas, ¿no? Y les digo, cuando a mí me dio, sí me dio así muy fuerte.
y sí hubo un momento en el que sí, o sea, eh, cuando escuchaba que les daba a ciertas personas, yo decía, bueno, pues a lo mejor por la edad, ¿no? Porque tenían ya algún padecimiento, pues se les complica, ¿no? Pero siempre dije, bueno, si estás sano, si obviamente no fumas, si pues obviamente no tomas así como, pues, como vikingo, ¿no? Y pues te estás bien, pues a lo mejor la libras, ¿no? O es un poco más fácil, ¿no? Y yo que pues obviamente no tenía padecimientos y pues no fumo y pues tomo pues muy leve, me pegó bien gacho, o sea, realmente sí hubo un momento, como por el tercer o cuarto día que me dio, que sí estaba pensando en que a lo mejor sí no la libraba, o sea, que me sentía tan mal que sí me llegó el pensamiento de, ay güey, o sea, puede ser que sí me ponga peor y si me pongo peor, pues sí va a estar muy cañón, ¿no? Pero afortunadamente, pues no, o sea, me costó pues, casi como semana y media, eh, después de que me sentí muy mal, como semana y media después ya como que leve, ¿no? Pero, y fue bien raro porque pues en la etapa de pandemia cuando salía más al súper, cuando estaba cero, y cuando ya acá toda la gente estaba sin cubrebocas, que ya no había ni gel en ningún lugar, o sea, que ya estaba toda la gente en su vida, o sea, fue cuando me dio. Entonces, pues bueno, ya no sabes, ¿no? ¿Te quedó alguna secuela? O sea, que perdías No, el o sea, olfato por un mes o así, o... sí perdí el olfato, o sea, eso cuando yo escuchaba de, es que pierdes el olfato y parte del gusto, yo decía, ay, güey, o sea, está como muy raro, ¿no? Pero sí Ujú, perdí el olfato, o sea, y empecé a investigar un poco, ¿no? Cómo lo podía recuperar, porque era, o sea, era el grado de que me ponía, no sé, yo probando, ¿no? Me ponía, no sé, una botella de cloro y lo olía y nada, ¿no? Me ponía, ujú. no sé, los aromas más fuertes, ¿no? De entre detergentes, perfumes, condimentos y no percibía absolutamente nada, ¿no? Eh, y veía, ¿no? Que parte de la rehabilitación para esa gente que perdía, Ujú, pues ese sentido, era que te hacían un set como de diferentes olores, aromas para que tú poco a poco fueras como reentrenando, ¿no? El olfato, ¿no? Fueras oliendo poco a poco y así, ¿no? Y eso hice un poco, ¿no? En casa, los olores más fuertes, ¿no? De obviamente condimentos, de cosas que había, por ejemplo, generalmente eran más como condimentos, ¿no? Pues de ujú. pronto los olía a ciertas horas del día y poco a poco como que empezaba a percibirlos un poquito más, hasta que ya ahorita ya está al 100%, pero sí, para recuperarlo sí me tardó yo creo como 2 meses quizás, al 100. Y Sí. otra cosa que trajo la pandemia fue el estigmatizar y la segregación, ¿no? De las personas, donde los primeros afectados, pues todo el sector salud, los trabajadores de la salud, siempre, Sí. ¿no? Donde iban, no puedes ver ya ven que casi regularmente también se hizo en algún momento un chiste de los que traían su bata, ¿no? De que, ay, son doctores, ¿no? Como que primero fue un chiste que había y Sí. ya después, pues aunque trajeras la bata, pues muchos se la quitaban porque no querías que te identificaran o no querían ellos con el sector salud porque pues eran los que estaban en contacto con los más, más enfermos, ¿no? Sí. Más contagiados. Y eso era también un símbolo de que decía, no, no te vendo esto, no entras aquí, no lo otro. Esa es Qué una. Y cosa tan dos, absurda, ¿no? sí, O sea, qué cosa tan incongruente, Es el ujú, que son miedo. quienes están arriesgando la vida y son a quienes está segregando. O sea, me parece algo tan absurdo. Muchas cosas absurdas surgieron en la pandemia, ¿no? sí. Sí, Esta de las más. Y la otra es ya a nivel, digamos, general, que ya no podías
ni toser ni estornudar porque te da el sol As- y ya ves que es como normal, así de que, chu, Sí, ¿no? O claro. así se te mete el polvo y, o sea, ya ni lo podías hacer, o si lo hacías era como muy en secreto, muy de esquinita, ya sea que fueras, Claro, sobre sí. todo en el transporte público, ¿no? En el metro, o en los micros, en las combis, porque ya apenas te ven y luego la gente se hace a un lado y COVID. señalándote, sí, 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 Sí. de Sí, hecho, ¿no? Entonces, eso sí es lo difícil de asimilar porque dices, híjole, o sea, ya por un poquito, es ya, ¿no? O sea, tú eres el apestado, el que incluso cuando no te vacunabas, así yo lo sentí también en algún momento, que yo no sí, quería claro. y que decía, no, pues es que no, o sea, tú traes el virus, ¿no? Tú esto, tú lo Ujú. otro. Entonces sí, yo lo sentí, lo viví así y es algo que pues te saca de onda, ¿no? Porque dices, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, me cuido, así, no, 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 de todos modos, Mm. hazte para allá, ¿no? O checa a ver cuándo va a haber fechas de que te vacunes porque no te quiero así, ¿no? Entonces sí fue algo muy difícil. Pues es que fíjate, sí, sí, pues es entendible, ¿no? Digo, pues obviamente con ese pánico que vivió la gente, ¿no? Y que veía a sus familiares luego enfermos y tal, eh, pues la vacuna era lo único que se tenía, ¿no? Para, pues para sostenerte, ¿no? De decir, bueno, pues aquí hay una esperanza. Y cuando veías personas que de pronto no se ponían la vacuna, pues era una persona que podía traer ese contagio, ¿no? Entonces, eh, digo, pues pensando un poco cómo actuó la gente, pues era eso, ¿no? Era el pánico de decir, güey, pues estamos en el trabajo, la mayoría tenemos vacuna y tú no, tú nos puedes traer a nosotros, ¿no? Esta Sí, exacto. enfermedad que pues Ujú. obviamente nos puede mandar al hospital o a la tumba o a que pues obviamente ya no seamos eh, pues un ingreso para nuestra familia, ¿no? Si nos enfermamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, híjole, pues era bien válido todo, o sea, el no querer Sí, ponértela, el desconfiar, pero a la vez también un poco la molestia de, güey, pues no te la pones y tú me puedes poner en peligro, yo que soy tu compañero de trabajo, ¿no? Eh, híjole, es una situación bien difícil. O sea, y, por ejemplo, yo acá en el trabajo, pues en oficina, bastó con que una persona estornudara un día. Pues imagínense una oficina pues muy grande, con pues separaciones y todo, Ujú. Ujú. oficinas, y de pronto se escuchó a lo lejos un estornudo así fuertísimo y un silencio así en toda la oficina. Y Sí. ese mismo día en la tarde, este, pues los de recursos humanos pues obviamente temieron, ¿no? Y de inmediato ese mismo día en la tarde, todos los que así deseen, pueden llevarse su computadora a su casa y a la chingada, o sea, quédense allá, ¿no? Eh, bueno, al final lo que sucedió fue que, pues obviamente todos quisieron irse, ¿no? A casa. eh, y desde ahí empezamos a trabajar remotamente, ¿no? Con las ventajas y las desventajas que todos pasamos, pues trabajando desde casa, ¿no? Muchos tuvimos la fortuna que pues fue una fortuna, ¿no? Poder trabajar desde casa porque había personas que no podían, ¿no? Personas que tenían que forzosamente ir pues a trabajar diariamente, tomar el transporte público, arriesgarse en el transporte público, en tu área de trabajo y de regreso otra vez. Híjole, fue bien pesado, ¿no? sí, y aparte te das cuenta, o sea, ya cuando tomas conciencia de eso, de todo lo que, digamos, hacemos mal y que no somos como, o no éramos tan higiénicos, te das cuenta cuando ya después de que pasa todo esto y te vuelves por ejemplo, yo que uso transporte público, eh, como que te vuelves consciente porque la gente luego así, ¿no? Entonces, y la mano en el tubo, Sí, ¿no? Así, Qué asco, o sí. sí, y si así pasa, entonces ya cuando lo ves Ujú. dices, ah, caray, ¿no? O sea, qué bueno que en traigo el gel, o qué metro, bueno ¿no? que no sé qué. Ajá.
O sea, sí es algo que también te trae esa conciencia de estar sanitizando los espacios, que también cambió la forma en cómo nos saludábamos, ¿no? No sé, casi siempre era lo del beso en la mejilla, ¿no? O el Ya no apretón de manos. existe, Ajá, ya entonces no, Oye, ahora, creo que eso oigan, puño. ¿cómo se saludan? ¿Cómo se saludan actualmente, por ejemplo, ustedes con sus amigos? Cuando generalmente sí era el beso y todo eso. Yo les digo porque acá generalmente solamente con amigos muy cercanos, pues te saludas así pues, de mano y así, ¿no? Pero Ujú. generalmente con compañeros de trabajo y tal, siempre así de, hey, ¿qué onda? O sea, siempre en todos lados, vecinos, y siempre es así como que, hey, ¿qué onda? Y tal, siempre desde lejos. O sea, acá, como es un poco más fría, ¿no? Es más frío, pues el trato, siempre se saluda y se despide así. Pero ahorita que comentaron eso, pues me dio mucha curiosidad, porque pues, sí, en México siempre pues era de beso, ¿no? Entre hombre y mujer y así, y ahora ya no, Mm, definitivamente mm. no. Yo por lo Lamento menos, decirte que ya no vengas, ¿Cómo, Carlos, ya no se te va a dar beso. cómo saluda, por ejemplo, tú, Luis, una amiga que veas, cómo la saludas? pues yo ya así de puño o el clásico así de pum, y ya. A veces cuando se me olvida, sí, así, ¿no? De beso. Pero yo regularmente, como les digo, traigo cubrebocas, entonces pues así lo hago. Pero yo siempre estoy así buscando cubrebocas, cambiármelo, no sé, cada tercer día. Este, todavía lo uso y de hecho me critican así de que, no manches, tú sigues usando cubrebocas, ya se terminó eso, que quién sabe qué. Y yo les digo, no, de todos modos, o sea, creo que es algo bueno, ¿no? Y ya, ¿Todavía hay gente hay mucha gente que lo usa en la calle o ya prácticamente muy uno de pocos, cada yo he 10? visto muy pocos, ¿eh? Ajá. Como de Yo creo 10 que ya nada más Luis. como de cada 10 yo he visto como dos o máximo tres, todavía. ¿Y, y- y tú cómo saludas, Diana? ¿Cómo, o sea, si viene un amigo, qué, o sea, también igual o sí de De beso? doble beso como los italianos. Ah, no, De ¿verdad? doble beso, de apretón, no, ya no existe el beso. Qué triste, ya no, ya solamente es así como de hola, ya, si acaso, puño, pero ¿Y es lo acaso? O sea, tú menos, estás ¿no? más cañona. Si acaso. Yo estoy más cañona, cero contacto físico, qué O sea, tú triste. de la oficina eres la única que no da besos en la mejilla. Nadie da beso en la mejilla, ya nadie se saluda así. O sea, Y ya por ni ejemplo, siquiera, de mano así, ¿no? Ya no, tampoco así de, hola, no, ¿cómo estás? ¿No? tampoco. No, Yo no, sí, no, para poco, nada. O sea, solo es poco así, sí. hola y ya. No, eso ya desapareció. Al menos aquí en la oficina ya nadie se saluda. Yo me acuerdo, sí, antes era siempre de beso o un abrazo. Éramos muy de contacto físico. Ahorita, nada. Solo así como de hola. En el trabajo ya casi nadie usa cubrebocas. Yo no he visto en la calle gente que lo siga usando, Y por pero se ejemplo, quedó la costumbre de ya el saludo más lejano, y ¿no? entre Más de familia, por ejemplo, cuando ves a bueno, no sé si con sus familias ustedes saludaban a alguien de beso, así, tampoco ya no, entre familiares, ¿no? No. Sí, entre familiares sí, ¿no? O sea, a los niños, por supuesto, ¿no? A mis hijos y tal. Sí, como nada más digo con ellos, o sea, no es así como que, pero cuando viene mi mamá a visitarme, pues sí, sí es de beso y tal, pero este, Pero ya no. no, ya nada de amigos y otras Y cosas, ya si, no. y si alguien, por ejemplo, y ¿Qué si quieres alguien, decir? No es que dije otras cosas y me ¿Te quedé ganó el pensando, inconsciente o fue muy qué consciente? otras cosas podrían ser? y si tú le das y si tú lo intentas porque se te fue la onda dar un beso a una amiga, así reacciona así como que, ¿qué onda, Luis? Y si a ti, Diana, si alguien te quiere dar un beso, un amigo, también es así como de, ¿qué onda, qué haces? ¿O no? Mm, Este, ¿O no nunca he les ha estado en la pasado? situación, no, pero creo que, sí, fíjate que sí, de repente, ¿no? De repente que se te olvida y tal, ¿no? Que saludas así de beso, te despides de beso, este,
no me generaría problema o no me lo genera, pero creo que más bien ya nos desacostumbramos a eso, ¿no? Es creo que una práctica que Ujú. ya no va a regresar. Sí, no, muy Ay, qué poco. triste. Pero Sí, pues qué bueno, triste. es higiénico. Sí, 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 la verdad, caray. todo estornudar y con eso de pues el H1 puso de moda, ¿no? ¿No? Así. Y ya Claro, ahorita pues ajá. se redobló la situación y que estarte sanitizando casi cada 15 minutos o bueno, no sé, ¿no? Dependiendo. Yo tenía igual un compañero que durante esa etapa del COVID, o sea, él era muy cuidadoso y sí, o sea, te saludaba, aunque sea de puño, y luego el gel y el alcohol. Y se echaba así todo, así, hasta en los zapatos, todo, o sea, muy así. O sea, después de saludarte, Ajá, y de así después de estar en cualquier situación, hacía lo mismo, así todo. Y yo decía, ay, no manches, sí estás muy extremo. No, sí, dice, es que sí, así yo creo debe que de eso ser. ya es extremo, ¿no? Ya no está tan padre. Creo que al menos es como un poquito de, o sea, bájale un poco, ¿no? O Y sea, para colmo, él se puso como 6 vacunas. O sea, porque iba a varios municipios, ¿no? Decía, no, pues va a haber de tal marca tales días. Y él iba. Y ya después iba hasta Ciudad de México y así, o sea, y me dice, no, pues que yo voy a completar 10 vacunas para ser inmune y Y no no sé eran qué, ¿no? estampas coleccionables, de veras dicho. Sí, le digo, no manches, tú ajá, vas a quedar como deforme si es que causa alguna reacción posterior. Le digo, no manches, dice, no, yo quiero ser el primer mexicano que tenga 10 vacunas. ¿en Cuando se, serio? cuando se puso la Sputnik, dice, no, ya hasta hablo, ¿cómo se llama? Ruso. Ujú. Y empieza con O su sea, lápiz, y lápiz, lápiz, lápiz. aparte mezcló vacunas así de chingue su madre. Eso se Sí, supone que sí era un poco delicado, ¿eh? Dañino. Estar mezclando. Ujú. pero pues hasta la Sí, fecha según está bien, o sea, pero sí se bueno, puso como pues 6. no manches. No, sí está cañón, ¿no? O sea, estas cosas no las debías hacer. Creo que también hubo ese extremo, ¿no? O sea, hubo gente a la que le valió, o sea, yo seguía Ujú. sabiendo de personas que hacían reuniones, que en plena pandemia, ¿no? Que no les importaba, y voy a casa de fulanito. Quizá a mí lo que me ayudó mucho es que no tenía contacto con nadie, solamente estábamos los niños y yo, entonces no había como que gran o sea, como que mucha probabilidad de contagio, porque no venía nadie. Ay, qué triste, no venía nadie a visitarme, Y ahora, pero y ahora menos. tampoco, creo que no ha cambiado mucho. Voy a llorar, chicos, ¿saben qué? Nos vemos en la siguiente sesión. No, pero sí, Este, fíjense que algo más que cambió, creo, es lo de los accidentes, ¿no? Porque según yo, ya no veía tanto choque así los fines de semana, ¿no? O también, no sé, asesinados, como que no, bajó la ya no había delincuencia, tanto, es ¿no? cierto. O sea, como que se notó ese cambio a partir de la pandemia y que Ujú. no salía, pero la gente, no sé, esa necesidad o qué será de que querían salir. Era semáforo rojo y todos afuera y buscando bares, para ir a bailar, para ir a tomar, o sea, desesperados, ¿no? Y como dicen, también algo que trajo fue eso que decía, creo que Carlos o tú, Diana, de la separación de parejas, que no podían estar, no sé, creo que ni una semana aguantaban o se conocían mejor o se conocían, Sí, decían, caray. pues nunca supe quién estaba junto a mí porque yo me salí a trabajar y ya, o sea, fue un tiempecito y muchas parejas tronaron en ese tiempo también. Es que mira, son dos polos, o sea, uno, creo que somos, no creo, ¿no? Somos seres sociales, o sea, necesitamos la convivencia, ¿no? También somos seres de contacto. Entonces, sí nos costaba trabajo el no poder convivir con alguien, el no poder salir. Había gente que estaba de verdad desesperada. Y la otra parte es que también necesitamos espacio, ¿no? Hay casas en donde viven, no sé, ¿qué te gusta? 6 personas, ¿no? Y en lugares pequeños. Entonces, imagínate, ¿no? Lo difícil que era
para ellos la convivencia, o igual sí para las parejas, ¿no? El decir, otra vez tengo que convivir con esta persona todo el día, ¿no? No tenemos ni un momento como de estar a solas o el de estar haciendo tú tus cosas, ¿no? O les llegaba el mensaje de la amiga o del amigo, ¿no? Frente a su esposa o esposo. ¿De qué me estás hablando? ¿De infidelidades? ¿Estás No lo sé, tratando o de... sea, simplemente es algo que dicen que pasaba. Algo que nos quieras Dicen contar, que Luis. pasaba. No, yo todo bien. Sí, Por eso ibas a... ¿Cómo? fue bien difícil para todos, ¿no? El tema también o sea, para muchos pues fue una ventaja quedarse en casa, pero a la vez todas las distracciones del mundo, el sedentarismo, que a veces terminabas trabajando más, porque pues siempre trabajando en casa, eh, yo desde hace muchos años, ¿no? Que he tenido de pronto eh, trabajos donde pues he podido trabajar, ¿no? Remotamente y tal, pero pues siempre he trabajado de más, ¿no? O sea, siempre que de pronto pues tenía que trabajar remotamente, yo ya sabía que iba a trabajar más, ¿no? O sea, pues por ejemplo, cuando trabajas en un horario de oficina, pues es en el horario de oficina, ¿no? Generalmente, pero pues acá, estando remotamente, era de que si a deshoras te pedían algo o una junta también fuera de horario, pues tenías que atenderla, ¿no? Em, pero sí cambió un montón, ¿no? El ritmo del mundo laboral, ¿no? El tener que adoptar nuevas formas de trabajo, salieron todas estas aplicaciones como Zoom, Teams y mil formas para comunicarse, se le dio más, este, em, confianza a los equipos de trabajo, ¿no? Otras dinámicas, em, y se dio una apertura, ¿no? A que los empleadores pudieran valorar esta oportunidad como pues algo que funciona, ¿no? Y que incluso pues puede traerle hasta más beneficios a las compañías o gobiernos, ¿no? Que tus trabajadores estén en casa, ¿no? A veces se veía, ¿no? Por ejemplo, en las empresas que de pronto pues yo tenía contacto, veía cómo incrementaba pues la creatividad, la productividad, trabajando desde casa, ¿no? Eh, y pues bueno, sí, revolucionó el mundo bien cañón, o sea, al grado de que eh, pues muchos seguimos trabajando remotamente, ¿no? Yo desde la pandemia no he parado yo de trabajar de manera remota y al grado de que la compañía, por ejemplo, en la que yo trabajo, tomaron la decisión casi iniciando la pandemia de ya no volver a trabajar en oficina nunca más. O sea, vieron, o sea, para que compañías de este nivel, o sea, tomen decisiones como esas, ustedes saben que analizan demasiado, ¿no? El panorama. Ellos tuvieron que ver que la productividad incrementó de una manera desmedida, que sus gastos se redujeron, pues obviamente por no estar rentando las oficinas que rentaban, que Claro. eran grandísimas, y todo lo demás, ¿no? Todo el personal, eh, lo que se les pagaba, Servicios, no pagas todo, mantenimiento, no pagas luz, no pagas un montón de sí. cosas. Y eso pues para decidir, ¿saben qué? Pues ya no regresamos nunca más a la oficina, entonces eh, no se tienen planes. Hay una matriz, ¿no? Donde pues es en otro estado y donde si vives allá y quieres ir, pues está abierta la oficina, pues porque ahí está el CEO y pues va eventualmente algunos días a la semana. Pero hay muchas compañías donde ya es un tema híbrido, al menos acá, o es un tema ya remoto, ¿no? Y digo, no faltan también los que sí es de presencial todos los días, ¿no? Pero sí hubo como
esa apertura que fue lo bueno, ¿no? Para mucha gente incluso veía en México, ¿no? Que se les permitió trabajar remotamente. Yo conocí amigos que trabajaban en, pues no sé, en Polanco, en, en lugares así, y venían desde Toluca, ¿no? Venían desde Cuautitlán Izcalli, y entonces era una súper joda, ¿no? Pararse súper temprano pues para llegar a las 7 9 de la mañana, ¿no? Y para regresar, pues otra odisea, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido, pues ayudó a mucha gente, ¿no? A que no cruzaran toda la ciudad, ¿no? Matándose en la mañana para llegar a tiempo, ¿no? Sí, aquí también creo que sí hay empresas que Sí, tomaron la decisión de que ya fuera todo desde casa. Y como dices, ¿no? Igual para la movilidad y para que se sí, disipara un poquito el tráfico y tal, creo que fue una muy buena opción, ¿no? En sí, escuelas, para los niños, es otra cosa que no hemos tomado en cuenta, ¿no? ¿Cómo sí, les caray. afectó a los niños, ¿no? El- Toda una Ellos sí generación que ya no necesitan fue, ¿no? mucho, mucho la convivencia, ¿no? Necesitan Sí, interactuar con otros niños porque así aprenden cosas, ¿no? Más allá de lo que puedan aprender en la escuela a nivel académico, aprenden mucho de la socialización. Hubo niños que nunca habían, o sea, imagínate a alguien que nace en pandemia sí, y que no convive con otros niños, o sea, cómo fue la primera vez que dos niños convivieron, ¿no? Dos niños que nunca habían visto a otro niño, vamos, o sea, sí, sí. sí hubo muchas cosas que se perdieron, otras que aprendimos, o sea, sí fue un momento, la verdad que yo no me esperaba que fuéramos a vivir, o sea, sí estuvo muy cañón. ¿sí? Y otra cosa que yo veo positivo es que esa pandemia, bueno, nos guardó a todos y le hizo bien a la tierra, hablando como Sí, mundo, ¿no? Porque Ujú. las playas ya como estaban, ¿no? Por lo menos pasaban los reportajes de aquí en México, en Acapulco, Veracruz, sí, otros lugares de turísticos, y las playas ya con otra vez el color azul en las aguas, ya no había basura, los bosques igual, ¿no? Como que reverdecieron, muchas cosas que se cuidaron en este tiempo que no hubo actividad o tanta actividad humana, y eso fue también algo que se notó mucho y que fue muy beneficioso, ¿no? Y que nosotros creo que también de las, de las computadoras que estábamos, porque dijimos, ah, no manches, o sea, como que también te diste cuenta de lo mal que el ser humano le está haciendo al mundo, pero bueno, viene la otra parte. Regresamos de nuevo a las actividades y creo que estamos en lo mismo, ¿no? Como que no tenemos, no se termina de coger esa conciencia también ambiental en nosotros. eh, y pues otra vez, ahí estamos, ¿no? Y otro tema también es cómo se dispararon las situaciones de los streamings, ¿no? Tanto por ejemplo, yo que también me dedico a lo del DJ, tú ves o veías cómo ya se hacían como tipo fiestas también ahí en el Facebook sobre todo, otras te vinculabas con YouTube y hacías igual las tocadas, igual pulularon ya más YouTubers, más por ejemplo TikTok, ¿no? Que también estaba pues, en su auge, no sé, muchas cosas también que se dieron por esta vía, ¿no? sí, estuvo, Que necesitábamos convivencia, ¿no? Nos surgía, estábamos ávidos de escuchar otras voces, de escuchar puntos de vista, de convivir, ¿no? Al menos yo tenía como reuniones de repente con amigas, así por Zoom y tomando un vinito y platicando, y o sea, el punto era como salir del estrés mismo que te genera estar todo el día en casa, estar todo el día encerrado. O sea, necesitábamos como que así un poquito de distracción. sí, caray. Yo recuerdo que ya había pasado un poco la pandemia, todavía, un poco, todavía había eh, el uso de cubrebocas y todo así, y más para lugares públicos.
Y pero ya, o sea, ya había más, pues, digamos, libertad de tránsito, de reunión y todo. Y sí, yo me lancé un concierto, yo me fui a ver a Guns N' Roses. Y pues obviamente acá a la gente sí le valió madre, ¿no? O sea, sí te exigían en el concierto así de cubrebocas y todo, pero nada, manches, un concierto de Está rock. difícil en un concierto, ¿no? No, yo sí me lo ponía, este, y, y pues iba con otra persona y pues también, ¿no? Se super cubría, pero, pero no, o sea, sí veías a toda la gente y sí, o sea, les valió totalmente, ¿no? Y justamente yo le decía a esta persona, le dije, "Puta, o sea, nosotros sí hay que llevar, ¿no? Cubrebocas y tal, porque pues ahí va a ser o sea, va a ser un desastre, ¿no? O sea, todos van a estar cantando, van a estar obviamente tomando. Y sí, tal cual, o sea, realmente pocos los que tenían el cubrebocas puesto, todos lo traían en el cuello, ¿no? Colgando, ¿no? Pero sí ya nos surgía, ¿no? A muchos ya, este, tomar aire fresco, ¿no? Ver más gente y tal. Y pues fue un periodo de muchos aprendizajes, ¿no? Y de, pues, tomarse en la vida, pues, con más precaución, ¿no? Y estar atento a muchas cosas, ¿no? Que sabemos que pueden llegar y creo que nos preparó un poco, ¿no? Fue un ejercicio, ¿no? Un simulacro de qué tan mal pueden llegar las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentablemente se perdieron muchísimas vidas, ¿no? Y no hay cómo se recupere eso, ¿no? De ninguna forma, pero pues bueno, como seres humanos creo que eh, algo bueno tuvimos que aprender cada uno, ¿no? Y ojalá que no vuelva a suceder algo así, ¿no? Porque está muy cañón. Que también, ¿no? Algo que de pronto platicaba, ¿no? O sea, ya está ahí sobre la mesa, ¿no? Para, para quien quiera en algún momento dado, ¿no? Quererse pasar de listo, ya vio, ya vio cómo un virus de esta naturaleza puede poner en jaque pues a toda la humanidad, ¿no? Sin distinción. Entonces, si a alguna potencia en algún momento dado se le ocurre, ¿no? Volver a hacer algo así, híjole. Entonces es como, me da un poco de temor, ¿no? Que dices, güey, o sea, ya vieron que, ¿no? La gente que se atrevería a algo así ya se dio cuenta que es un plan perfecto, ¿no? Para sus Ujú. intereses y para, pues, mantener a la población, pues, encerrada o así, ¿no? Ojalá que nunca suceda, ¿no? Pero, pues, así está. Pues para ir cerrando, ¿cuál sería como la conclusión aparte de lo que acabamos de comentar? Digo, porque obviamente queda en evidencia que pues era algo, o la pandemia fue algo que no, pues obviamente nadie esperaba, que nosotros como sociedad civil pues no, ni idea teníamos. Sí había, o hay en la historia pasajes en que ha habido que la peste española, que creo que también algo tipo COVID en Inglaterra, ¿no? Cuando usaban también estas máscaras que parecían como de Ujú. películas de terror. Y varias cosas que han pasado, ¿no? Y en esta vez, bueno, se especula también pues, de que fue creado en laboratorio, etcétera, ¿no? Que parte de una guerra química entre potencias, pero pues bueno, yo como conclusión sería que, o bueno, una reflexión más bien más que conclusión, sería de que si nuestro sistema, por ejemplo en México de salud, no estuvo tampoco tan, obviamente y creo que ninguno, ¿verdad? Pero sí hay diferencias en cuanto a países de cómo atender, ¿no? Las ciertas emergencias. Pues creo que en México sí nos faltó y nos hace falta mucho, sobre todo en cuestión de mm, número de hospitales disponibles,
o de camas, de personal, de los cuidados, de medicamentos, etcétera, ¿no? Sí hay todavía ese rezago y que es muy importante porque en una situación creo que hubiera estado diferente. Esta parte que mencioné, me, me supongo que hubiera sido quizá menos la pérdida de vidas y también en cuanto a la distribución o el, ¿cómo se puede? La producción de material de oxígeno, ¿no? Que también fue una parte que le dejó a las empresas que lo vendían, que primero pues se disparaban, ¿no? Los precios, se escaseó, era muy vital ya también tener tu tanque de oxígeno, ¿no? En casa. Entonces creo que eso nos deja de aprendizajes y también sobre todo en las familias, pues, tener quizá tu kit de primeros auxilios, ¿no? Sí. Yo para cerrar, de mi parte, voy a dejar esto sobre la mesa, ¿no? Que ya se los había comentado alguna vez, ¿no? A Diana, Luis, el tema de que a mí sí me preocupa, ¿no? Que como raza humana, pues una vez más demostramos pues que nos podemos extinguir muy fácilmente, ¿no? Por el egoísmo, ¿no? Por no trabajar en equipo, ¿no? Siempre pensé, ¿no? Y a mí me daba pues un poco de rabia, ¿no? Ver cómo mientras estaba toda esta emergencia en todo el mundo, todos los países y sus farmacéuticas estaban tratando de desarrollar la vacuna, ¿no? Para ver quién se llevaba pues los contratos multimillonarios de los otros países en todo el mundo, ¿no? Cuando pues obviamente se demostró una ausencia total de empatía, ¿no? De trabajo en equipo, de sensibilidad y nunca se unieron, ¿no? Nunca se unieron gobiernos, nunca se puso sobre la mesa el dejémonos de estar compitiendo, ¿no? Farmacéuticas de Reino Unido contra las de Rusia, contra las de Estados Unidos y los países por ahí en desarrollo, ¿no? Que también hacían, ¿no? Sus esfuerzos cuando se debió haber hecho, pues prácticamente una entidad, ¿no? Una unidad de un lobby de investigación mundial donde se hubiera propuesto, güeyes, vamos a hacer un lobby, mandemos, Alemania manda sus mejores científicos en estos temas, Reino Unido, Estados Unidos, México, Japón, Chile, Argentina, Honduras, no sé, todo el mundo, ¿no? Y congreguemos a los mejores en, no sé qué país lo auspicia, pues Suiza, ¿no? En Francia, y ahí en tiempo récord se hubiera avanzado la pinche vacuna, ¿no? Pero pues este sentimiento tan nefasto, ¿no? De avaricia por el dinero, ¿no? De a ver quién gana la carrera por crear esta vacuna, y el que la creara, pues iba a ganar, pues el reconocimiento de todo, ¿no? Pfizer iba a ganar, ¿no? Y así farmacéuticas, fue una vergüenza total, ¿no? Eh, para la industria, ¿no? Para todas estas potencias, o sea, y a mí, yo dejo eso sobre la mesa, ¿no? Que a mí realmente, pues me preocupa, ¿no? Que como humanidad, pues realmente estamos condenadas si vamos a volver a, a comportarnos así en un futuro, ¿no? Con un virus a lo mejor más agresivo, y si vamos a estar compitiendo todos, pues estamos jodidos, ¿no? Es lo que yo dejaría. Pues sí, creo que no aprendimos mucho, ¿no? Y no solamente hablando de las grandes farmacéuticas, ¿no? Creo que en general como seres humanos no nos ayudamos como debimos ayudarnos, no fuimos lo suficientemente empáticos, Sí, demostramos que somos infinitamente egoístas, nos faltó mucho por... Creo que se hubiesen perdido menos vidas si nos hubiéramos ayudado más, ¿no? Nos ganó el miedo, nos ganó la paranoia, pero bueno, creo que
Pues no, no estamos preparados para que vuelva a suceder algo así. Definitivamente, aprendimos una que otra cosa más de tecnología, quizá, y, y ojalá que no nos vuelva a suceder. Pero bueno, sobrevivimos. Es algo que debemos agradecer, ¿no? Que estamos aquí todavía. Hay mucha gente Sí, que no caray. lo logró. Y sobre Sí, todo eso, recordar, pues, hacía manera de, digamos, un pequeño homenaje de nosotros a todas esas personas que desgraciadamente estuvieron en esa situación y perdieron la vida o algún ser querido, pues nos solidarizamos con ellos y les mandamos un abrazo y pues bueno, esperemos que no vuelva a suceder algo así y estar lo mejor que se pueda preparados en esa situación de salud, tratar de estar bien, cuidarse lo más que se pueda y pues bueno, esperar que no suceda algo peor, ¿no? ojalá. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión que pues evidentemente todos conocemos muy bien, ¿no? De este tema, tenemos un montón de historias que contar, ahí compártanolas y pues bueno, no se olviden de suscribirse, de dar like. Nosotros vamos a estar subiendo nuevos videos de nuevas sesiones cada martes o miércoles puede ser. Entonces, pues bueno, nos vamos a ver cada semana por aquí y siempre va a ser un gusto eh, estar con ustedes. Muchas Gracias. gracias. A la próxima, bye bye.